Egunon, Cantabria. Un libro acerca de la realidad económica, cultural, histórica de Cantabria a través de este libro que se llama La autonomía en su laberinto. Crisis económica, transformación social e inestabilidad política en Cantabria 1975-1995 por este señor Ángel Revuelta Pérez, que es máster en Historia Contemporánea, doctor en Historia, con diversas publicaciones acerca de la historia de Cantabria. Ha trabajado como bibliotecario, archivero, diversas iniciativas. El doble proceso de democratización política y acceso a la autonomía que compuso la transición en Cantabria entró a partir de la aprobación del Estatuto de Autonomía en 1981 en un periodo de inestabilidad política e institucional prolongado hasta mediada la década de 1990, ello en el contexto de una crisis económica que obligó a una dura reconversión que afectó a la mayor parte del tejido industrial con significativas consecuencias sociales: desempleo, desestructuración, terciarización. Sobre ese movedizo suelo social se creó un sistema de partidos afectado por la inexperiencia, la inmadurez y la inestabilidad, pero más allá de estos factores, la clave de bóveda que explica aquella profunda crisis institucional es el hecho de que las fuerzas que gestionaron la autonomía fueron las mismas que se habían opuesto a ellas, las derechas que, divididas y enfrentadas, no poseían un proyecto autonómico con que afrontar los graves problemas que afectaban a la comunidad autónoma de Cantabria. Es un libro, curiosamente, se presentó en su momento en la sede en la calle Santa Lucía de la Asociación para la Defensa de los Intereses de Cantabria, fundada en 1976, y esa presentación solamente se vendieron 2 ejemplares. Me consta de buena tinta, mi buen amigo Pedro me lo dijo, fue el otro libro que se vendió, y este que está dedicado a mi nombre, con todo mi afecto, para Juan Carlos, Santander, 22 de febrero de 2019. La Asociación para la Defensa de los Intereses de Cantabria fue el primer proyecto que se estableció para proteger ese aspecto de una Cantabria como comunidad autónoma que recuperara su nombre, y 2 años después se funda el Partido Regionalista de Cantabria. El libro trata fundamentalmente en la primera parte de una interpretación de la historia de Cantabria en su aspecto social, económico e industrial en el siglo XX, progresivamente, para una aproximación necesaria desde diversos aspectos. Pero digamos que la parte que a mí más me interesa es la parte política e institucional, con lo cual sería el tercer aspecto que trata al final del libro, y no son demasiadas páginas, aún a pesar de lo cual se puede decir que este libro es bastante único en su especie, porque son muy pocos, realmente muy pocos, los que traten de la realidad autonómica de Cantabria en la actualidad, y tampoco de los otros momentos previos a la autonomía. Hablamos pues de una historia que comienza en el siglo XVIII, pero fundamentalmente el libro habla de proyectos para la autonomía como el que pudo ser el del año 36-37, que cuajó en plena guerra y que supuso la configuración del Consejo Interprovincial de Santander, Burgos y Palencia, que evidentemente saltó por los aires cuando se tuvo que ir al exilio tras la derrota y pérdida de la ciudad de Santander y del conjunto de la provincia.
Una vez superado eso y pasado el interregno de todo el periodo del franquismo, nos encontramos que hubo muchos intentos por hablar, bueno, de un sector político concreto, que es el que luego cristaliza en el Partido Regionalista de Cantabria y, previamente en la asociación ADIC, para tratar de configurar un marco autonómico propio de lo que entonces era la provincia de Santander y después la comunidad autónoma de Cantabria. El problema está en el que desde el año 1833 hasta el año 1981, la montaña, la provincia de Santander, ha estado encuadrada en el ámbito de la zona de Castilla, de Burgos, Castilla la Vieja, como se quiera llamar. Ese aspecto se transmutó en una idea de tradición, como si fuera algo que viene de long time ago, de hace mucho tiempo, y se trató de vender una mentira, como fue que Santander fuera el puerto de Castilla, y otras mentiras, como la supuesta participación de Cantabria en la guerra de las comunidades, es decir, en lo de la revuelta de los comuneros, cosa que es absolutamente ingenua. Y es tan ingenua que cuando llega el día 23 de abril, el día de San Jorge, patrón de la comunidad de León y Castilla, o de Castilla y León, supuestamente birregional, pero es una mentira, como todo el mundo debería de saber, nos encontramos en redes sociales la reivindicación continua de que Cantabria es parte inmemorial de Castilla por siempre y para siempre. Y es en ese momento en el que la derecha española, fundamentalmente Alianza Popular, aunque también Unión del Centro Democrático, estaba con esa idea, esa mentalidad de que Cantabria debería formar parte de Castilla, sí o sí, para siempre. Pero había un pequeño ser menudo llamado Miguel Ángel Revilla y otros compañeros que se empeñaron vivamente, primero en el año 75-76, con una idea de un concierto económico provincial. Sí, Cantabria intentó hacer un concierto económico como le habían robado a Vizcaya y Guipúzcoa en junio del 37, nada más entrar en Bilbao las tropas franquistas. Pero mantenían Álava y Navarra, pues quiso un concierto económico provincial, cosa que evidentemente no produjo ningún beneficio, ningún resultado tangible, porque no se lo concedieron, pero esa, como también fue el Manifiesto de los 100, un documento importante en el que se reivindica el nombre de Cantabria y la autonomía para ese territorio. Así nos encontramos en la lucha por la autonomía, que se viene relatada aquí en este libro, en las últimas páginas, en el último capítulo, como digo, que llama la autonomía atropellada, pero previamente habla del despertar del regionalismo, precedentes, regionalismo en transición, del concepto económico al autonomismo, que fue un periodo desde el año 75 hasta el año 81 de luchas para tratar de conseguir esa ansiada autonomía regional. El problema, que es la paradoja, que en ese capítulo final lo trata de exponer, y como expuesto en lo que es la contraportada, durante casi 15 años de mandatos de los presidentes vinculados a la candidatura de Alianza Popular, Partido Popular, desde el año 81 hasta el año 95, nos encontramos que quien ha regido los destinos de la comunidad de Cantabria fueron aquellos que no estaban en nada convencidos de esa autonomía de Cantabria, lo cual es paradójico y aberrante, absurdo. No tiene ningún sentido, pero es historia de Cantabria. Y eso probablemente contribuyó a lastrar las posibilidades de despegue
y de proyección a futuro de la gente que vive en Cantabria y de las empresas del territorio y de sus potencialidades institucionales. Durante casi 15 años, los que no querían la realidad autonómica regional de Cantabria, incluso hubo algún presidente que en verdad creía en la unidad con Castilla, lo cual es todavía un giro todavía más copernicano, pues lleva a que el único momento en el que puede empezar a despegar es con la incorporación del Partido Regionalista de Cantabria en la figura de un vicepresidente llamado de Miguel Ángel Revilla en el año 95 durante 2 mandatos con el liderazgo de del señor Sieso, eh, hasta que en el 2003 empieza el mandato como presidente del señor Revilla. Es solamente en ese momento cuando un gobierno regional empieza a tomarse en cierta manera la autonomía como algo serio, digno de toda atención y de suelo a partir del que impulsar el futuro de Cantabria. Pero eso supera con creces porque el libro es del año 75. Formalmente es una explicación más en profundidad entre el año 75 y el 95, con lo cual lo que sucede a partir del 95 excede de los límites de este libro, que en cualquier caso en sus cerca de 400 páginas y de manera detallada y bastante bien elaborada cuenta una aproximación acerca de esas primeras etapas de la autonomía y del autogobierno en Cantabria, que para todo aquel que tenga un interés como es el mío en conocer el trasfondo y el cómo se ha llegado hasta el momento actual, las raíces de los problemas y también, por qué no, de los beneficios que tiene la autonomía de Cantabria, pueden encontrar en este libro una base referencial y interesante de cómo poder comprender un poco la realidad autonómica, política e institucional de esa comunidad hermana para Euskadi, próxima en lo geográfico, en lo cultural y en muchos otros aspectos, como es la relación entre Cantabria, Vizcaya, Cantabria y el País Vasco. Sin más, aparte de recomendar vivamente este libro, eskerrik asko, agur berobat, beti jelpea.